Hola, buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Katy, ¿cómo estás? Katy Camarillo. Rocío acá ya por Facebook. ¿Sí? Patti, ¿sí? Buenas noches, Alejandrito García, ¿cómo estás? Marinita, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga grandemente a todos. Amén. La doctora Leonor Saucedo, buenas noches, ¿cómo estamos? Leo, qué gusto saludarte. Que no se escucha, vamos a ver. Aquí tenemos luego el secretito. No se escucha. A ver si ya me pueden confirmar si ya se escucha. Alberto, buenas noches. Se escucha bien, ya se escucha bien, gracias a Dios. Araceli, ¿cómo estamos? Ya se escucha bien, gracias a Dios. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Sí? Dice Pati Castañeda, ya, perdónenme. ¿Sí? Sí, se escucha. Ya, perdónenme, no vuelvo a decir que no se escucha. Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a seguir edificándonos con la palabra de Dios en este tema que es el trono blanco, ¿no? Que vamos a ver si lo podemos terminar el día de hoy, ¿sí? Así es que vamos a orar, ¿sí? Así es que vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación. Recuérdate este versículo, en el Padre y el Hijo está este misterio tan tremendo de todas las cosas, pero ahí están escondidas todas las riquezas. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Abre tu Biblia en el libro de Colosenses, como estamos orando últimamente, este versículo de Colosenses 2. Vamos al libro de Colosenses 2 y vamos a orar este versículo. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Que lleguemos a ser consolados nuestros corazones para que sean unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Padre mío, te damos gracias, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que estamos aquí para ser edificados por ti, Padre, para este hombre interior, por tu precioso Espíritu, que deseamos seguirte conociendo, Señor, porque esa es la vida eterna, porque en ti está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en ti y en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguirte conociendo más y conocer estos misterios, Padre, y que seamos guiados por tu precioso Espíritu en todo lo que hablemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y nos reveles las cosas tan hermosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué tal, Francisco Márquez? Buenas Ángeles, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, acuérdense que ya vamos a Apocalipsis 20, porque ya si no nos va nunca a alcanzar para llegar a estudiar esta parte del trono blanco, ¿no? Entonces yo creo que con todo lo que hemos ya predicado, hemos entendido muchas cosas y vamos a poder ver cada una de las cosas y poderlas discernir, ¿sí? ¿Qué tal, Eli Aguilar? ¿Cómo estás? ¿Sí? Buenas noches, Janet, buenas noches, ¿sí? Así es que abre tu Biblia en Apocalipsis 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo
Está viendo esto en el Espíritu, todo esto lo está, el apóstol Juan está en el Espíritu y está viendo toda esta revelación que le da el Señor Jesucristo para que pudiera escribir todo esto de Apocalipsis. Mira, aquí deja una marquita rápidamente y ve Apocalipsis 4, ¿sí? Y recuerda que el apóstol Juan fue llevado al cielo para tener toda esta revelación de cómo iban a suceder las cosas y cómo se iban a dar todas estas cosas. Así es que dice en Apocalipsis 4, dice, cuando termina el apóstol Pablo, el apóstol Juan, de explicar las 7 iglesias, es decir, todo el tiempo de la iglesia, dice el apóstol Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿En qué lugar? Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recuerda que primero el apóstol Juan nos da la revelación de las 7 iglesias, que esas 7 iglesias representan toda la iglesia del Señor Jesucristo desde que Él regresa a la diestra del Padre. Desde que Él regresa a la diestra del Padre, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, ahí da inicio a la iglesia y es narrada en 7 iglesias, ¿no? En 7 iglesias que sí existieron en Asia, pero que esas iglesias nos muestran cómo va sucediendo, qué cosas le van a suceder a su iglesia. Y en todas le dice al que venciere y el venciere. Y cuando termina el apóstol Juan de tener la revelación de lo que le va a suceder a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando él termina, vendrá el arrebatamiento. Y entonces le es revelado al apóstol Juan qué cosas van a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. Si no la iglesia, los que alcancen corona sean arrebatados y los que no alcancen corona se quedarán a la tribulación. Es decir, aquí empieza a narrar el apóstol Juan lo que va a suceder cuando inicia la tribulación. Por eso él dice aquí en Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Es decir, el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu al cielo, a donde le fue mostrado todos estos misterios, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice claramente el apóstol Juan, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, es decir, era el Padre Celestial, ¿sí? Y el aspecto del que estaba sentado, fíjate cómo es Dios, porque ya ves que en la iglesia de la tradición siempre nos han mostrado a Dios como un hombre, ¿no? Pero Dios es espíritu, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Él no vio un hombre, vio al que estaba sentado en el trono, tenía una semejanza a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí está narrando el apóstol Juan lo que él estaba viviendo, ¿sí? Lo que él estaba viviendo allá en el cielo, es decir, en el tercer cielo, mis hermanos. Muy importante, en el tercer cielo. ¿Por qué en el tercer cielo? Porque en el tercer cielo no hay nada de materia, no existen, todo lo que hay allá es eterno. Desde luego está nuestro Dios, que es eterno. Y entonces en Apocalipsis 20, donde viene todo el final de la gran tribulación, porque termina la gran tribulación, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ¿sí?
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, es decir, da inicio al milenio. Y lo arrojó al abismo a Satanás y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco más el día de hoy. ¿Por qué tiene que ser desatado? Es decir, ¿por qué Dios le permite ser desatado después de que termine el milenio? Dice nuevamente el versículo 3, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Es decir, Satanás queda encerrado por 1000 años. Después de los 1000 años, después de esto debe ser desatado nuevamente por un poco de tiempo, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 4, y vi tronos, ¿sí? Y aquí no dice y vi un trono, ¿sí? Y dice que vi tronos, dice el apóstol Juan, vi tronos en plural, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que reciben la facultad de juzgar? Los que alcanzaron corona, los que descienden del cielo de Dios, los que vienen como la esposa del Señor Jesucristo. Estos son los que vienen del cielo, es decir, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Mira, ¿quiénes son estos? Aquí en Apocalipsis 21 dice cómo viene, narra el apóstol Juan este momento donde viene la esposa de Cristo. Ya no está hablando la iglesia de Cristo, sino la esposa de Cristo. Dice en el versículo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está iniciando el milenio, ¿sí? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿sí? Entonces dice el Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La nueva Jerusalén. ¿Cómo la vio? Descender del cielo de Dios. ¿Y quién es esta nueva Jerusalén? Dispuesta como una ¿qué? Esposa, ataviada, ¿sí? Ataviada, es decir, sujeta totalmente a Cristo y a la voluntad de Cristo, ¿sí? Ataviada, es decir, la vio como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es el marido de la nueva Jerusalén? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y este es cuando ésta desciende. Esos son los tronos que aparecen en Apocalipsis 20, donde dice la palabra de Dios que ellos son los que recibieron la facultad de juzgar, ¿sí? Son los que vienen a juzgar a todas las naciones que quedaron aquí en la tierra. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y entonces dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes reciben la facultad de juzgar? La esposa del Cordero, los que alcanzaron corona. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús. Es decir,
que defendieron su fe del Señor hasta el último momento, pero todos estos son los que salieron de la tribulación y de la gran tribulación. Aquí ya estamos sumando a los dos, ¿sí? Dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, ¿sí? Habían sido decapitados por la palabra de Dios, es decir, porque obedecieron la palabra de Dios y no negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas las cosas que habían sucedido en la tribulación y en la gran tribulación, ¿sí? Así es que de esta manera estamos viendo, ¿sí?, que quiénes son los que descendieron. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es que aquí estamos viendo entonces que en este momento, cuando fueron cumplidos, cuando se terminó la gran tribulación, vino un ángel y encerró a Satanás y lo ató por 1000 años y le puso un sello para que no volviera a engañar a las naciones. Después de estos 1000 años va a ser desatado por un poco de tiempo más. Pero cuando inicia el milenio, cuando el apóstol Juan está viendo en Apocalipsis 21 que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, entonces en este momento estamos viendo el inicio del milenio, ¿sí? Entonces, por eso dice en el versículo 4 que vio tronos y que en estos tronos se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, que son la esposa ataviada para su marido. Y vi las almas de los decapitados, es decir, todos aquellos que fueron disciplinados por la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Déjame tomar un poquito de agua. Así es. ¿Quiénes son estos que salieron de los decapitados? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, todos estos, tanto los que alcanzaron corona, que vienen a juzgar, como los que fueron disciplinados en la tribulación y en la gran tribulación, van a estar en la nueva Jerusalén 1000 años, habiendo una diferencia importante. Todos ellos estarán en la nueva Jerusalén, pero unos forman el edificio de la nueva Jerusalén y otros vivirán a la luz de la nueva Jerusalén. Es importante esta parte, porque no será lo mismo decir, ok, fueron disciplinados, pero ellos no subieron al cielo, no bajaron como una esposa dispuesta, ataviada para su marido, y sí estarán con el Señor Jesucristo aquí los 1000 años. Pero hay una gran diferencia importante: vivirán a la luz de la nueva Jerusalén. Y lo que es la esposa, los que se casaron, los que alcanzaron corona, son el edificio de la nueva Jerusalén. Por eso aquí en Apocalipsis 22 dice claramente, habla de la nueva Jerusalén, después de que habla de las dimensiones de sus muros y qué largo tiene y cómo están sus cimientos, de todo, de la nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén. Dice en el versículo 22, no vi en ella templo. O sea, no había un templo en la nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, el Señor estará siendo uno con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es uno con la esposa ataviada, y la esposa ataviada es uno también con el Padre.
Y entonces, en esta unidad se forma la Nueva Jerusalén, que son los muros de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y entonces, dice aquí, dice, versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera, ¿sí? Dice, y las naciones, fíjate, aquí está muy importante, ya narró la Nueva Jerusalén, sus muros, que es el Señor Jesucristo en una unidad con los que alcanzaron corona, que ahora no se llama la iglesia, se llama la esposa ataviada para su marido. Es una con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es uno con el Padre y seremos todos una sola unidad. De ahí viene la importancia de alcanzar y ganar esa corona, ¿sí? Y ahora, los que salieron de la tribulación, los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y que no adoraron a la bestia, ¿sí? Y que dice aquí, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, sí vivieron con Cristo 1000 años, pero aquí están donde van a estar. Dice aquí, y las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas. Las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas. ¿Cuáles son las naciones que fueron salvas? Las que se quedaron a la tribulación y los que salieron de la gran tribulación, los que no alcanzaron corona en tiempos de la gracia porque fueron desobedientes a la voluntad de Dios, no se dejaron perfeccionar por el Señor. Todos estos que está aquí hablando van a salir en la tribulación, en la gran tribulación, y son los que serán los que son salvos, andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Y aquí está, y los reyes de la tierra, los que tienen la facultad de juzgar, los que forman los muros de la Nueva Jerusalén, traerán su gloria y honor a ella. Y luego dice otra vez recordando esto, en el versículo 22, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y nosotros, esta esposa ataviada, unida con Jesucristo, es el templo santo de nuestro Dios, como lo dice aquí en el libro de Efesios. Mira, en el libro de Efesios vamos a encontrar, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Y Laura Olvera, buenas noches. Dice aquí en el libro de Efesios 2, ¿sí? Dice Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso significa que nos tenemos que edificar en la palabra de Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por eso cuando dice a los apóstoles se refiere al Nuevo Testamento, cuando dice profetas se refiere al Antiguo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, ¿quién es ese edificio? La Nueva Jerusalén, bien coordinado con una sana doctrina, ¿sí? Bien coordinado con una sana doctrina, enseñados por el Espíritu Santo y no por el hombre, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, va creciendo para ser ese edificio, esa nueva Jerusalén, ¿sí? Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, dice el Señor Jesucristo. Lo haré columna en el templo de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, el edificio de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, dice. ¿Sí? Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque no vi en ella templo, sino
nosotros seremos el templo del Señor para los que estamos propuestos en ganar la corona. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Seremos la morada de Dios. Entonces entendamos ahora este resumen de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 nos está narrando el momento que termina la tribulación y la gran tribulación. Viene un ángel que desciende del cielo y ata a Satanás y le pone sello sobre él y lo mete en el abismo y lo encierra por 1000 años. Después de los 1000 años va a ser desatado nuevamente. Luego, una vez atado Satanás, entonces lo que ve el apóstol Juan, que ve tronos, y esos se sientan en esos tronos todos los que alcanzaron corona, porque tienen la facultad de juzgar, pero también ve el apóstol Juan a todos los que salieron de la tribulación y la gran tribulación, porque dice claramente los que vi las almas de los decapitados, ¿sí?, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron sus marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En dónde van a reinar? En esa nueva Jerusalén, dejando claro que la nueva Jerusalén está formada por los que alcanzaron corona, que son los muros y que son una unidad con Dios, y con todos los que salieron de la tribulación y la gran tribulación y que viven a la luz de la nueva Jerusalén. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son estos muertos? ¿Quiénes son estos muertos? Todos aquellos que no quisieron recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que no confesaron a Jesús como Señor y Salvador, y por consiguiente tampoco se dejaron disciplinar y no se arrepintieron de sus malas obras. Estos muertos son los que no volvieron a vivir, a pesar de que el Señor permitió por el bien de ellos que fueran atribulados en la gran tribulación. Estos muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años son todos aquellos que no se arrepintieron. Mira, vamos a Apocalipsis 9. Vamos a Apocalipsis 9, ¿sí? Dice: Apocalipsis 9 nos está hablando de la gran tribulación. El quinto ángel tocó trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces el quinto ángel tocó una trompeta y vi una estrella que cayó del cielo, a la tierra, y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo, a donde después es encerrado y sellado el pozo del abismo, donde es encerrado Satanás, la serpiente antigua. Y dice, y con esa llave abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno. Imagínate, ese pozo del abismo sube un humo, ¿sí? Si cuando vemos el Popocatépetl nos espantamos, este humo debe ser de lo más negro, ¿no? Como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y se oscureció el sol
y el aire por el humo del pozo que salía de este pozo del abismo. Haz de cuenta que le hicieron un agujero al abismo, ¿no? Y del humo, es decir, a la hora que se abrió, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es una semejanza. Un escorpión puede matar y estos son unas langostas que salen de la tierra y que tienen poder. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí? O sea, quiere decir que en este momento, en la gran tribulación, va a haber muchos hombres que tienen el sello de Dios. Acuérdate que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Y es un sello como decir, estás garantizado de que Dios va a tratar contigo, porque Dios ya nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es ahí el poder de Dios, que Él se va a encargar de perfeccionarte, porque fuiste sellado, ¿sí? Fuiste sellado por el precioso Espíritu de Dios, y al ser sellado le perteneces a Dios. Te hayas portado bien o te hayas portado mal, si te portaste bien alcanzaste corona, si no te portaste bien, Dios te va a corregir. Dios te va a corregir en la tribulación y en la gran tribulación. Aquí estamos viendo en la gran tribulación, ¿sí? ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? María Rosas, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí me saludas también a Jesús. Ya había saludado a Alberto Galvez. Entonces, mira, bien importante esto. Dice versículo 4: se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que, ¿qué? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A ellos se les da autorización para que se les dañe. Pero ¿para qué quiere dañarlos Dios? Para que se arrepientan. Quiere decir que en ese momento de la gran tribulación ya hay muchos hombres que están sellados por Dios. Es decir, vamos aquí, mira, al libro de Efesios 1. Abre tu Biblia en Efesios 1, ¿sí? Y en Efesios 1 dice aquí claramente, dice Efesios 1:13: en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vuelve a leer el 13. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Quiere decir que en la gran tribulación también muchos van a ser sellados y van a oír la palabra de verdad y el evangelio de la salvación, y van a ser sellados por haber creído en Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Todopoderoso dijo claramente que toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, aquí me voy a meter otra vez aquí en Filipenses 2. Dice Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. Y entonces, ¿quiénes son esos muertos? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Todos estos no volvieron a vivir durante todo el tiempo del milenio, ¿sí? Y todos los que estuvieron vivos aquí en la Nueva Jerusalén, aquí en la tierra nueva y los cielos nuevos, todos confiesan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, fíjate, cuando el ángel, cuando dice aquí en Apocalipsis 9 que vio caer una estrella, dice Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente dañasen a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que si ya sucedió el arrebatamiento y están los que alcanzaron corona en el cielo, y los que se quedaron a la tribulación ya se les dieron vestiduras blancas para que esperasen un poco de tiempo a que lleguen sus consiervos, que deben ser salvos como ellos, como dice en Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, ¿sí? Es decir, debían de ser muertos como ellos, como lo sucedió. Es muy importante entender, mis hermanos, que Pidio, ¿cómo estamos? Que no se trata de la muerte en el cuerpo, no se trata de morir en el cuerpo, se trata de que en la palabra de Dios lo que nos quiere mostrar es que ellos fueron decapitados, pero estaban en el cuerpo, sin el cuerpo, pero fueron decapitados, ¿sí? Entonces, una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Señor dijo claramente en Primera de Juan, y a lo mejor quiero a ver si puedo resumir esto que estamos leyendo para que Dios nos dé sabiduría para poderlo entender bien, ¿sí? Fíjate, Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ya nos dio vida eterna, o sea, y ese es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, no por obras. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este es de los regalos más maravillosos que Dios tiene para nosotros. Dios ya nos dio vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Aquel que confiesa que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Y dice aquí, Primera de Juan 5:11, ya nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida, se haya portado bien o se haya portado mal. Si se portó bien en la gracia, se va con el Señor Jesucristo al cielo. Si no se portó bien, se queda la tribulación. Pero una vez terminada la tribulación, se le van a dar vestiduras blancas y se les va a decir que descansen un poco de tiempo hasta que se sumen sus consiervos, que también
van a ser decapitados o que van a ser muertos por la palabra de Dios. ¿Sí? Así lo dice Apocalipsis. Entonces, ahora vamos a entender esta parte, mis hermanos. Entonces, el que en la gran tribulación muchos van a ser salvos, porque va a ser predicado el evangelio a mucha gente y muchos van a ser sellados en la gran tribulación. ¿Sí? En la gran tribulación muchos van a ser sellados. Por eso solamente van a tener autoridad estos escorpiones de hacerles daño a aquellos que no están sellados. ¿Sí? Pero debemos entender que muchos dicen, entonces la iglesia se queda a la gran tribulación. No. El Señor, por su misericordia, va a sellar a muchos. Va a sellar a muchos. Y mira, lo vamos a ver aquí en Apocalipsis. Mira, vamos aquí. Apocalipsis, déjame decirte cuál es. Apocalipsis 14. ¿Sí? Dice, estamos hablando de la gran tribulación. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Estaba el Cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ¿sí? Que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¿Sí? Ahora, me voy a adelantar aquí para poder entender estos 144,000. Dice 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, este evangelio va a ser predicado por los 144,000. ¿Sí? Es importante entender esto. Este evangelio va a ser predicado por los 144,000. Sí, bueno, ¿y por qué nosotros no? Porque tú, si alcanzaste corona, vas a estar en el cielo. Porque si algún hermano no alcanzó corona, se queda en la tribulación y se le van a dar vestiduras blancas y se le van a decir que descanse hasta que sea sumado a los consiervos. Entonces, ¿quién le va a predicar el evangelio a todos los que se van a quedar en la gran tribulación? Los 144,000 que están en el monte de Sión. ¿Quiénes son estos 144,000? Mira, vamos aquí a Apocalipsis 7. ¿Sí? Dice Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí que el número de los sellados era de 144,000 sellados. ¿Era de cuánto? ¿Sí? 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 sellados que están en el monte de Sión y que son los que van a predicar el evangelio en la gran tribulación, ¿quiénes son? De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Por consiguiente, tú no eres ni de la tribu de Judá, ni de la tribu de Rubén, ni de la
tribu de Gad, ni de la tribu de Aser, ni de la tribu de Neftalí. Es decir, tú no eres parte de esto. Tú tuviste dos caminos claros. Te propusiste alcanzar corona, ¿sí? Y con alcanzar corona te fuiste al cielo con nuestro Dios, y ahí te uniste al Señor. Nos vamos a unir al Señor Jesucristo como una esposa ataviada, ¿sí? Como una esposa para su marido. Pero Dios se ha reservado un remanente de 144,000 con los cuales va a predicar aquí en la tierra el evangelio de la salvación. Ese evangelio va a ser predicado a todo, tanto los hebreos como a los gentiles, ¿sí? Y entonces todas estas son los 144,000 que se está hablando aquí, ¿sí? Entonces, estos 144,000 que van a estar aquí en Apocalipsis 14, que no los narra la palabra de Dios, dice nuevamente Apocalipsis 14, después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, de nuestro Señor Jesucristo, y de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como de sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en estos 144,000 que son del pueblo de Israel, redimidos dentro de los hombres de la tierra, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son estos 144,000 sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerda, en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7, recuerda que el ángel dice: primero tenemos que sellar a los 144,000. ¿Sí? Y aquí vemos que con ellos se va a predicar el evangelio, ¿sí? El evangelio a todos aquellos que van a estar en la gran tribulación. En la gran tribulación. Porque si tú ves el orden, ¿sí? Después de que pasa Apocalipsis 6, que todos los que salieron de la tribulación se le dan vestiduras blancas, es la iglesia desobediente, pero que ya fue disciplinada, ¿sí? Y entonces viene la gran tribulación, ¿sí? Y entonces se sella estos 144,000 para que se predique el evangelio. Para que se predique el evangelio. ¿Sí? Y entonces regresemos ahora a Apocalipsis 9. Yo deseo, mis hermanos, que estemos pudiendo entender todos estos misterios del Señor que nos da ahorita. Entonces, lo que ahorita yo quiero cerrar ahorita es importante. ¿Quiénes son esos otros muertos que no volvieron a vivir durante 1000 años? Dice aquí, vamos a regresar a Apocalipsis 9.
En Apocalipsis 9 vemos cuando es abierto el pozo del abismo y vemos cómo salen esas langostas a las cuales se les dice que no vayan a dañar ninguna cosa verde ni al árbol, ¿sí? Y que no matasen a nadie, sino solamente a los hombres, que dañen solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que ya fue predicado el Evangelio y muchos ya recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, y quedan otros que entonces Dios permite que se abra el abismo para que estas langostas los lleven al arrepentimiento, y reciban y reconozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y crean en Dios, ¿sí? Y entonces dice aquí en el versículo 9:5, y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, no los maten, solamente atorméntenlos para que se arrepientan, ¿sí? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿sí? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Imagínate, o sea, no es que... Por eso Apocalipsis es un tema que dices, ¿a poco Dios va a hacer esto? Lo va a hacer porque Dios es amor y porque Dios quiere salvar al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán, desearán morir, pero la muerte va a huir de ellos. Van a ser atormentados para que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Verdaderamente unos monstruos, ¿no? O sea, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante los 5 meses. Recuerda que todos los tiempos de Apocalipsis no son 5 meses exactamente, es una manera de poder poner el tiempo. Cuando Dios habla de 1000 años es toda una eternidad, ¿no? Pero cuando habla de 3 años y medio que va a durar, ve la proporción, ¿no? Y aquí cuando te habla de 5 meses y cosas así, te está hablando de la proporción del tiempo, ¿sí? Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Dice en el versículo 12, el primer ay pasó. Recuerda que son 3 ayes, ¿sí? Dice, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Oyó, dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo oí su número. Así en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas
porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, ¿sí?, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ¿sí?, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni aún se arrepintieron. Es decir, lo que está diciendo aquí el Señor, mira, ya había muchos en la gran tribulación que ya habían confesado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero en el gran amor que tiene nuestro Dios por el hombre, permite que se abra el pozo del abismo para que aún los hombres que no se han arrepentido se arrepientan, porque se les dice a estos escorpiones: no vayan a dañar a ninguno de los que ya están sellados. Ya no los dañen, ya están sellados por el Espíritu Santo. Pero tampoco los maten, solamente atorméntenlos por 5 meses más. Y ni aún se arrepintieron de seguir adorando a los demonios y a las imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera. ¿Sí? Mira, mi hermano, te lo digo muy claro, de la tradición que veníamos, cuando alguien dice que también son salvos los de la tradición, que porque creen en Jesús, no, están adorando imágenes de madera, de barro, que ni pueden ver ni hablar. Así es que aquí Dios abomina que se adore a las imágenes. No te harás imagen alguna, ni te postrarás a ellas, porque yo soy fuerte y celoso. Y entonces dice en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, o sea, de sus malas obras, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ¿sí? Entonces, todos estos hombres que no se arrepintieron, cuando vino el ángel y encerró a Satanás, estos hombres no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Sí? Y entonces, ¿de quién nos estamos refiriendo? Y pidamos sabiduría a Dios y recuerda que en parte profetizamos y en parte conocemos. Ahorita estamos profetizando, si Dios nos los concede, entendiendo esta parte, porque dice Apocalipsis 20, ¿sí? Dice Apocalipsis 24. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 24 y 5, ¿sí? Vamos a leer hasta el 6. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Los que alcanzaron corona, los que son la esposa ataviada. Segundo, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? La iglesia que fue desobediente, que se le dieron vestiduras blancas para que estuvieran. Todos los que fueron ganados porque se predicó el evangelio en el momento de la gran tribulación, y que muchos fueron sellados porque recibieron a Jesús como Señor y Salvador, y ese regalo solamente es por fe. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos muertos? Todos aquellos que siguieron amando demonios y siguieron teniendo imágenes y siguieron. Estos son los que no volvieron a vivir. Por eso dice en el versículo 6, bienaventurado y santo. Bienaventurado y qué? Y santo. Es decir, santificado por la palabra de Dios,
por la disciplina que Dios, porque Dios nos llamó a la santidad. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Todos aquellos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sea en el tiempo de la gracia, sea en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y que reciban el regalo de Dios de ser salvos por creer en Jesús, todos son los bienaventurados y santos, porque fueron disciplinados, que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es no estar en el milenio, no tiene autoridad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Ay, mis hermanos, esperamos que nos haya alcanzado el tiempo, si no mañana vamos a volver a repetir un poco de todo para poderlo entender y poder llegar a lo del trono blanco donde serán juzgados estos hombres. Amén. Pero es importantísimo entender quiénes son los otros muertos que no volvieron a vivir. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Esperamos que estos temas donde el Señor tiene grandes misterios nos ayude. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu que nos edifique, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíe a toda verdad, Señor. Te rogamos, Padre, que sea solamente la revelación de tu palabra. Señor, sabemos que en parte conocemos y en parte profetizamos. Tú eres el que tienes en tus misterios esas grandes verdades. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a conocer estos misterios más y más. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gloria a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, buenas noches a todos. Mañana prepárate para los 2 discipulados, ¿sí?, que tenemos, ¿sí? Y ora y estudia ahí, si puedes, Apocalipsis 20, todo el capítulo de Apocalipsis 20, que te va a ayudar mucho para que podamos nosotros tener más discernimiento, y pídele a Dios que te dé sabiduría al leer el capítulo de Apocalipsis 20. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye, pasen buenas noches. Bye.